Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo quien reflexionase. Jeremías 12, versículos 10 y 11. Curiosamente, quienes más daño han causado a la iglesia no son los enemigos de esta, sino sus mismos dirigentes. Y la causa ha sido la falta de reflexión, pues la falta de atención a la instrucción divina no ha traído sino destrucción y cautiverio al pueblo de Dios. Para evitar caer en esto, y que en lugar de desolación podamos resultar de edificación a la grey, precisamos reflexionar una vez más en las pautas que, de manera clara y precisa, Dios nos ha marcado para presidir de manera correcta a su iglesia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si existe la voluntad dispuesta, vamos por buen camino, porque cuidar la grey requiere primeramente tener el deseo de servir. Sin embargo, este es solo el primer paso. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, advierte Pablo a Timoteo. Primeramente, la Escritura expresa es necesario, es decir, obligatorio, y lo que es obligatorio no está sujeto a nuestro agrado o aprobación. Sin aquello que se pronuncia como necesario, imposible nos resultará ser candidatos a este ministerio. Y la primera de 16 características que el apóstol puntualiza en esta carta como imprescindibles para este oficio es ser irreprensible. Alguien irreprensible es alguien que no requiere ser reprendido, lo cual innegablemente denota integridad. Pero, ¿en verdad es esto posible? ¿Puede llegar a alguien a ser irreprensible? Es necesario tener en cuenta lo siguiente antes de continuar. Dios nunca nos ha asignado una labor sin darnos instrucciones específicas de cómo llevarla a cabo eficientemente, y tampoco ha demandado de nosotros lo que sabe que nos resultaría imposible. Así, amados, como siempre han obedecido, ocúpense en su salvación con temor y temblor, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12, 15 y 16. Ser irreprensible es posible por medio de una completa sujeción a la palabra de Dios, y no teniendo en poco el sacrificio que nos concedió salvación, sino más bien con suma reverencia corresponder en fidelidad a la gracia derramada por nosotros en la cruz. Si estuviéramos plenamente conscientes de lo que costó nuestra libertad y la esperanza que se nos ha concedido, en ninguna manera nos atreveríamos a descuidar tal regalo. Ser irreprensible no significa necesariamente ser infalible, sino ser de tal manera introspectivo, o como diría el salmista, considerando nuestros propios caminos a cada momento para estar siempre plenamente conscientes de nuestra condición, y así no sea necesario ser amonestados para que corrijamos nuestros errores. Dicho de otra manera, aquel que es irreprensible no necesita que le estén llamando la atención para reconocer su falta y enderezar sus pasos, y no porque no cometa errores, sino porque procura con toda su mente y todas sus fuerzas vivir en integridad, y por ello constantemente medita en sus caminos, para que si hubiese llegado a tropezar, con toda premura ocuparse en retomar la senda. Número 2. Marido de una sola mujer. Literalmente, no más de una esposa. El apóstol, siendo tan breve, nos obliga a meditar en varios aspectos relacionados a esto. Sin detenernos en lo obvio, es decir, la poligamia, ¿por qué motivo un pastor podría haber tenido en su vida más de una sola esposa? El divorcio, por ejemplo. ¿Y cuáles podrían ser las causas de divorcio en el matrimonio de un pastor, es decir, de aquel que debe procurar ser ejemplar en todo? La realidad es que el caso de que un pastor sufra infidelidad o abandono por parte de su cónyuge es prácticamente inexistente si consideramos que un pastor debe ser tan devoto a Dios en la congregación como en su casa. Es decir, no se puede predicar en el templo el amor que no se manifiesta en el hogar, inicialmente para con la esposa. La verdad es que una mujer verdaderamente amada y honrada como vaso más frágil no tendrá la necesidad de desviar su mirada de su marido. Un esposo ejemplar persevera por preservar su matrimonio y conservarlo en santidad a toda costa. Pues, ¿cómo podría enseñar a la grey a glorificar a Dios a través del matrimonio si no supo hacerlo con el suyo? Lamentablemente, sí podemos testificar de tantos casos de adulterio por parte de muchos servidores. Y después de haber incurrido en esto, hay algunos que abandonan no solo el ministerio, sino el camino de la fe incluso. Si por vergüenza o por orgullo, da igual, se han condenado a sí mismos por ello. Por el contrario, otros deciden confesar su pecado, levantarse y retomar el camino. En muchas congregaciones, como una especie de medida disciplinaria, le suspenden por un tiempo del ministerio. Pero, ¿por qué podría llegar a ser esto algo contraproducente? Primeramente, Si pretendemos llamarnos bíblicos, debemos sujetarnos inexcusablemente en plenitud a la Biblia,
y la escritura es clara y explícita: marido de una sola mujer. Así, además del divorcio, queda también excluida la soltería, es decir, necesario es que el pastor tenga mujer. Y en este punto quizá habrá quien evoque el caso del apóstol Pablo, quien, como sabemos, no conoció esposa. Pero la respuesta es simple: Pablo no fue pastor, nunca se identificó como uno, ni desempeñó las actividades propias de dicho ministerio, sino más bien las que corresponden con lo que conocemos hoy como misionero, que si lo analizamos con detenimiento, lograremos ver sus muy notorias diferencias. Además, con toda seguridad, Pablo no se exentaría a sí mismo de cubrir lo que expresó, por inspiración divina obviamente, como necesario para dicho ministerio. Y sería contradictorio que algún pastor u obispo mencionado en la Biblia no obedeciera lo que Dios ordenó para ello. Simplemente eso invalidaría la Escritura misma al contradecir su propia enseñanza. Por tanto, todo pastor obediente a la palabra de Dios precisa estar casado, pues, ¿cómo ser ejemplo en el matrimonio siendo soltero? A aquel que desee ser contencioso en este asunto para justificar su situación, que reescriba la palabra de Dios. Retomando entonces, después de haber incurrido en adulterio, el ministro se encontrará en uno de los siguientes escenarios: permanecer soltero o contraer matrimonio nuevamente. En el primer caso, permaneciendo sin esposa, no cumple con la consigna de procurar un matrimonio ejemplar por obvias razones. Y en el segundo caso, directamente está quebrantando el requisito marido de una sola mujer. Por esto es que aquella medida disciplinaria antes mencionada es equivocada, porque desdeña el requisito bíblico y promueve la falta de rigurosidad con la que debe procurarse este ministerio. Sencillamente, el divorcio no es una opción para el pastor. Aún así, existe otra posibilidad en la que alguno pudiera llegar a haber tenido en su vida más de una sola esposa: la viudez. ¿Cuál es entonces la situación con los viudos? ¿Ellos tampoco deberían continuar siendo pastores después de haber perdido a su varona? En este particular caso, la Escritura nos puede arrojar algo de luz en esta cuestión. Los casados están ligados por la ley mientras su cónyuge vive, pero si su cónyuge muriere, libres son para casarse con quien quieran, con tal que sea en el Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. El deceso del cónyuge obviamente no fue responsabilidad del esposo, por tanto no es evidencia de un fallo en el matrimonio, de una infracción a la ley divina o de una falta del pastor a su ministerio, sino de una decisión soberana del Eterno. Así entonces, a la luz de la Escritura, ¿será ilícito que un pastor que ha perdido a su ayuda idónea por voluntad de Dios tenga la oportunidad de volverse a casar para así continuar sirviendo a la iglesia? Antes de dictar sentencia, juzguemos esto con justo juicio. En resumen, un matrimonio ejemplar glorifica a Dios, respalda el ministerio pastoral y edifica grandemente a la iglesia. Número 3. Sobriedad. Alguien sobrio es aquel que es moderado en su comportamiento, sin expresiones ni actitudes exageradas o llamativas, para lo cual el maestro expresó su desagrado mediante la historia del fariseo y el publicano, donde el fariseo hace una demostración de su elocuente oración y religiosidad, pero que al final no consiguió la aprobación del Padre. No sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Marcos 12, versículos 38 y 39. Pareciera que, para una gran parte de los predicadores en la actualidad, entre más gritería, ademanes y sudor, significa que resultará en un mayor impacto en sus predicaciones. O, en el mejor de los casos, es esto simplemente un mero hábito aprendido. Por alguna razón, también para sus congregantes, la euforia sin freno supone una manifestación de autoridad y unción del Espíritu de Dios, siendo que de hecho, la Escritura enseña que una evidencia de la unción de Dios es precisamente la discreción, la sobriedad y la mesura. La sobriedad requiere dominio propio. Aquel que pretenda gobernar la grey debe primero saber gobernarse a sí mismo. La exuberante algarabía y actitud ostentosa solo hacen alarde de una falsa espiritualidad. Número 4. Prudencia. En los labios del prudente se halla sabiduría. Proverbios 10:13. Aquel que es prudente sabrá qué decir, cómo y cuándo decirlo, pero también sabrá callar cuando sea necesario hacerlo. La prudencia es la cualidad de actuar con reflexión y precaución para evitar posibles perjuicios. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14:15 y 22:3. Debido a que se trata de presidir la iglesia de Cristo, la prudencia es vital para este oficio, porque no solo el camino del pastor se verá afectado por sus propias palabras y proceder, sino también el de sus ovejas a quienes guía. Un pastor arrebatado o que se conduzca por éxtasis y emocionalismos, pero no por reflexión,
no es apropiado para este ministerio. Número 5. Decoro. Alguien decoroso es quien manifiesta en su conducta pudor y decencia, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10. Un pastor decoroso cuida su conducta en todo sentido. Es respetuoso de las leyes, no comete fraudes legales ni evade impuestos, no infringe en ningún sentido las normas de tránsito, no injuria o hace escarnio de sus gobernantes, no participa en sobornos ni se involucra en irregularidades de ninguna índole. Un pastor decoroso cuida su lengua, no usa palabras ofensivas ni altisonantes, ni participa en charlas obscenas o de doble sentido. Un pastor decoroso es cuidadoso al conducirse hacia los demás, especialmente para con las mujeres. No es sensual ni promiscuo, ni realiza prácticas deshonrosas en su intimidad. A saber que lingüísticamente decoro comparte raíz etimológica con el verbo decorar. Así, el decoro también se ve reflejado, además de en la conducta, en la apariencia física. La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 1 Corintios 11:14. Pastores que no tienen cuidado de su aspecto y vestimenta, adoptando modas no propias de quien procura ser ejemplo de pureza y santidad, o dejando de procurar su salud, teniendo en poco el cuidado que Dios nos demanda sobre nuestro cuerpo, solo hacen patente su falta de decoro. Un pastor que no practica ni da ejemplo de recato y decencia, en todo sentido, está lejos de poder considerarse un genuino pastor. El pastor con decoro es honorable, honra a su ministerio y a su Señor. Número 6. Hospedador. El pastor con esta virtud socorre y alberga a los necesitados y recibe con agrado a los visitantes, sirviéndoles como si al maestro mismo. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Aquel que socorre al necesitado con pesar, o que no abre sus puertas y extiende su mesa a otros, no solo está perdiendo la oportunidad de servir y agradar a su Salvador, sino peor aún. Al ser la hospitalidad una manifestación de amor, no practicarla demuestra que no tenemos amor en nosotros, pues si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan 4:20. Y aquel que no tiene amor, simplemente no tiene a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me albergaron, estuve desnudo y no me abrigaron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Mateo capítulo 25, versículos 41 al 45. Número 7. Apto para enseñar. Es decir, calificado para la enseñanza, que sabe enseñar. Por ello el Eterno promete a su pueblo, y les daré pastores según mi corazón, que les apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Peligrosamente, a la hora de considerar a un pastor, se ha dado más peso a sus emotivas oraciones, sobrenaturales experiencias o conmovedores testimonios, su agradable presencia o sus impactantes expresiones al predicar, más que a su conocimiento y capacidad de compartir y explicar las Escrituras de manera clara, objetiva y certera. Los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor, por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Jeremías 10:21. Fatuo significa vano, necio, engreído pero sin inteligencia. Y no se piense que dejar de buscar a Dios es solamente apartarse del camino de la fe, sino haberse convencido de que es más importante sentir a Dios en nuestro corazón que lo que comprendemos de Él con nuestra mente, sobre pretexto de que la letra mata, habiendo malentendido la Escritura, obviamente, porque no hay forma de buscar a Dios sino por medio de su palabra. El pastor que promueve más las manifestaciones supuestamente espirituales que el cuestionamiento y confrontación por medio de la Escritura, no ha entendido las implicaciones de este ministerio y por tanto no cumple con dicho perfil, porque la prosperidad de una congregación no se mide por la cantidad de sus congregantes o el tamaño de su templo o las manifestaciones sobrenaturales, sino por su doctrina, por el correcto entendimiento y firmeza de la grey en la palabra de Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Isaías 56:10 y 11. Ignorantes y sin entendimiento, es lo que Dios reprocha de los líderes de su pueblo.
De nada les servirá su deseo de servir ni sus experiencias, si no escudriñan de manera exhaustiva las Escrituras, porque el corazón del hombre se desvía con facilidad, pero la palabra de Dios es la que da luz al camino que debemos seguir y por el cual guiar a los que están bajo nuestro cuidado. Aquel que se desvía lo hace por no conservar intacta la doctrina de Cristo, por lo cual la Escritura demanda a todo aquel que comunique el mensaje que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. El pastor genuino respetará celosamente la integridad de la Escritura, es decir, jamás pondrá por encima de la Biblia ni criterios personales ni tradiciones doctrinales, lo cual hace necesario que primero la conozca correctamente. Un rebaño que se extravía es solo consecuencia de un pastor que no fue diligente al atender el camino. Un pastor ignorante es una sentencia de muerte para sus ovejas. Número 8. No dado al vino. En el lenguaje del Nuevo Testamento, no dado al vino significa no estar cerca del vino, y al comparar esta instrucción con la dirigida a los diáconos, no dados a mucho vino, 1 Timoteo 3:8, podemos inferir que literalmente está expresando nada de alcohol. No es complicado entender el motivo de este requisito, considerando que estamos hablando de quien pretende ser ejemplo a toda una congregación en integridad. Y si esto no bastare, la Escritura nos da otra importantísima razón. No sea que bebiendo olviden la ley. Proverbios 31:5. Muy a nuestro pesar, todo aquello bueno que pudimos construir con años de servicio y esfuerzo puede derrumbarse en un instante, por un solo pestañeo, por un solo desliz, por un solo trago. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Porque si bien es cierto que una sola copa pudiera no ser suficiente para hacernos perder el camino, sí podría serlo para aquel que ve en nosotros un ejemplo de integridad y pureza. De ahí que la Escritura nos advierta: todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o bebe. Bueno es entonces no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Romanos 14, 20 y 21. La palabra es clara y tajante: no dados al vino. Aquel que pretenda buscar una justificación para darse gusto aún ocasionalmente, que arranque esta porción de la Escritura. Número 9. No pendenciero. Es decir, no propenso a participar o provocar disputas o conflictos. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que provoca la ira causará contienda. Proverbios 26:20 y 30:33. El verdadero pastor no se involucra en chismes, sino los censura, y sabe apaciguar tanto su ira como la de su grey para evitar disputas y rencillas dentro del rebaño a su cargo. Para ello el maestro nos enseña: no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 40 y 41. El pastor no pendenciero no solo no provoca ni participa en riñas, sino las evita, aun cuando es él mismo quien sufre violencia. El pastor genuino sabe soportar, perdonar y pasar por alto toda ofensa, y enseña a su rebaño a hacer lo mismo. El pastor no pendenciero imita a su maestro, quien nunca devolvió mal por mal, sino intercedió y procuró siempre el bien de aquellos quienes le ofendieron. Número 10. No codicioso de ganancias deshonestas. El pastor genuino sirve a la iglesia por amor a su Salvador, sin esperar algo a cambio, y a todo aquel que busca percibir retribución por apacentar a la grey de Dios, el apóstol Pablo les llama hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, porque toman la piedad, es decir, el servicio a Dios, como fuente de ganancia. Primera carta a Timoteo 6:5. Porque nada hay más deshonesto que buscar recompensa por compartir de lo que se ha recibido de gracia, lucrar con la predicación de una esperanza que a todos se nos ha anunciado de manera completamente gratuita por parte de nuestro Salvador. El pastor que continuamente habla de diezmos, ofrendas y dinero, deja en evidencia que su entendimiento ha sido corrompido por la codicia y que está privado de la verdad, porque no ha comprendido que la paga del ministerio es precisamente el gozo que resulta de haber servido al Rey de Reyes. Por lo cual, respecto a ellos, el apóstol nos exhorta: apártate de los tales. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que
Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. El pastor genuino no depende del dinero de sus congregantes, sino de la sola gracia de Dios. Aquel que no ha aprendido a contentarse con esto, eventualmente se extraviará, y sus congregantes consigo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Primera Timoteo 6:10. Número 11. Amable, es decir, de conducta amigable. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. El apóstol amable trata a los congregantes, estimándoles como a familia, como a amigos a cada uno de ellos, y como aquel amigo que permanece en la aflicción, sufriéndola incluso como propia, así el pastor con sus ovejas. Fuimos tiernos con ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, les expresa Pablo a los tesalonicenses. El pastor amable no cuida al rebaño como aquel que cuida la posesión de un extraño o como un mero asalariado, sino como una madre a sus propios hijos. Y es que ser amable va más allá de ser cortés y respetuoso con los congregantes. El pastor precisa ocuparse de conocer a cada uno de ellos, justo como una madre conoce a cada uno de sus hijos, para que el dolor o extravío de alguno no llegue a pasar desapercibido. La pregunta entonces para aquellos líderes de congregaciones muy numerosas sería: ¿tendrán un vínculo de amistad con cada una de las ovejas bajo su cuidado? ¿Estarán al tanto de la situación de cada una de ellas? ¿O son considerados pastores solo por tener la voz de mando? Número 12. Apacible. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Todo árbol precisa de agua para subsistir, crecer y dar fruto. Sin embargo, cuando las aguas son torrenciales, no solo causarán estragos en él, sino podrían incluso derribarlo. Así el pastor para con su iglesia. Si sus palabras y actitud no son como aguas apacibles, en lugar de vida, acarrea desolación. El pastor apacible sabe gobernar sus emociones, se conduce a la grey sin vejaciones ni agresividad. Sus palabras y actitud no tienen otro fin que el beneficio y crecimiento de la iglesia, aunque esta virtud suele confundirse a menudo con ser permisivo y condescendiente, siendo una de las razones por la cual se llega a caer en el extremo opuesto del autoritarismo. Pero ser apacible significa no confrontar o reprender a la iglesia. Aclara Pablo a Timoteo: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un pastor que ama a la iglesia la confronta cada que es necesario, sí, con celo por la palabra, pero con amor y humildad para con las ovejas, y así, en lugar de desaliento, producirá en ellas firmeza y crecimiento. Aunque no debe entenderse que por ser apacible, la reprensión debe ser con tal delicadeza como para no incomodar a los congregantes. De hecho, el apóstol Pablo exhorta a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Exhorta y reprende con toda autoridad. Y no tenemos mejor ejemplo de esto que con el mismísimo Maestro. Cabría preguntarse: ¿el Maestro dejó de ser apacible cuando reprendió a Pedro por intentar moverle a sentir autocompasión, o al echar del templo a los cambistas, o al censurar la doctrina de los religiosos, llamándoles hipócritas incluso? ¿O hizo mal el apóstol Pablo en confrontar a Pedro frente a toda la congregación? Ser apacible no es consentir a la iglesia, sino señalar el error y contender por la verdad, pero con mansedumbre, con sabiduría, con amor, así como lo ha hecho el Maestro con cada uno de nosotros. No olvidemos que, tanto a quienes instruyen como a quienes son instruidos, se nos concedió formar parte de la misma iglesia, por medio del mismo sacrificio. Y recordemos que el Maestro nos advierte que con la misma medida con que midamos, seremos también medidos. Número 13. No avaro. Avaro es aquel que abre su mano para recibir, pero no para ofrecer. Y la Escritura nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. El pastor genuino nada espera de la grey, ni por su ministerio, sino al contrario, renuncia incluso a sí mismo para servirle. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Primera a los Tesalonicenses 2:8. Porque no busco lo suyo, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Segunda a los Corintios 12:14. El verdadero pastor entiende que su ministerio consta de dar, no de recibir, y aun aquello de lo que Dios le ha provisto como sustento para sí, no tiene reparo en ocuparlo para beneficiar a otros. Mientras que el avaro vive en opulencia, aun habiendo entre su rebaño quienes padecen necesidad.
Pero a los tales el apóstol Pedro advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El avaro no se ha dado cuenta que por procurar posesiones ha descuidado su alma. Número 14. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Al decir que tenga a sus hijos en sujeción, la implicación obvia es que debe tener hijos, porque será posible ser ejemplo como jefe de familia si no se tiene una. Nos guste o no, aquel que esté sirviendo como pastor pero sin tener familia, siendo soltero o aún casado pero sin hijos, no se está sujetando a la Escritura. Simplemente se está eximiendo de cumplir aquello en lo que no está de acuerdo. Y es que pareciera que el creyente moderno ha adquirido una impresionante habilidad para interpretar a su favor la palabra de Dios, de escoger qué cumplirá y cómo de la Escritura, y de justificarlo de tal forma que pareciera tener sentido. Sin embargo, Dios es claro, y si esperamos que Dios respalde nuestro ministerio, debemos sujetarnos sin desviaciones a sus instrucciones. Y nuevamente le recuerda esto a Tito: que los pastores sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La obvia implicación es que para tener hijos es necesario tener esposa, lo cual enfatiza el requisito anterior de estar casado. Pero, ¿qué ocurre con los que no pueden tener hijos? Así como la viudez, la infertilidad no es realmente responsabilidad del ministro, pero en este caso resultan mucho más claras las opciones. Una de dos: el aspirante a pastor considera la adopción para así cubrir el requisito, o, teniendo en mente que en la voluntad de Dios estuvo no concederles concebir, literalmente, aquel aspirante no fue hecho para tal ministerio. Podrá parecer inflexible o demasiado severo este criterio, pero nuevamente, la instrucción de Dios es explícita. Si lo que pretendemos es hallar un espacio en blanco en la Escritura para darnos la libertad de cumplirla bajo nuestros propios términos, no estamos buscando agradar a Dios, sino a nosotros mismos. Entendiendo esto, será necesario cuestionarse lo siguiente: ¿cómo podrá un pastor exhortar a la congregación a procurar familias consagradas a Dios, cuando la suya propia no manifiesta interés por siquiera congregarse? ¿Cómo podrá el pastor señalar la rebeldía en los jóvenes de la iglesia cuando sus propios hijos son incrédulos? ¿Qué credibilidad tendrá el pastor que pretende ser maestro de todo un rebaño cuando los hijos propios son ignorantes de la palabra? ¿Con qué autoridad podría incitar a la grey a buscar la santidad un pastor cuyos hijos están involucrados en relaciones ilícitas con incrédulos, desórdenes sexuales, en vanidades o vicios de cualquier índole? De ahí la advertencia: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:5. Sencillamente, la familia del pastor debe ser ejemplar. Ese es precisamente el punto. Aquel que no pueda cubrir este requisito no es apto para pastorear la grey del Altísimo. Número 15. No un neófito. Neófito por etimología significa recién plantado. La labor de un pastor es dar fruto en favor del reino de Dios. Y naturalmente, de lo que recién ha comenzado a germinar o que sigue siendo aún una semilla, no puede esperarse fruto alguno. El fruto entonces implica madurez. Todo aquel que es como un niño participa de la leche, porque es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13 y 14. La Escritura no está haciendo referencia solamente a los que están dando sus primeros pasos en el camino de la fe, porque es obvio que un recién iniciado no está facultado para discipular a otros. Y seguramente todos conocemos, o quizá fuimos de aquellos que, teniendo años de haber conocido, seguimos necesitando leche en lugar de alimento sólido. Entonces, este punto también incluye a aquel que no se ha ejercitado lo suficiente en la práctica de la palabra de Dios. El verdadero pastor ha aprendido a sujetarse fielmente a la Escritura, a depender de la sola gracia del Eterno, a hallar gozo en la aflicción y a soportar toda clase de padecimientos sin desmayar. Y sólo así podrá servir de ejemplo para la grey. Es común que los recién egresados de algún instituto teológico sean propuestos como candidatos a pastores, sin tener en consideración su edad o nula trayectoria. Al hablar de trayectoria, no hablamos de tiempo en el cristianismo, sino de testimonio. Así, al decir nula trayectoria, nos referimos a las pocas evidencias de devoción y servicio.
Y respecto a la edad, seguramente nos vendrán a la mente las palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Nadie tenga en poco tu juventud. Esta frase ha sido utilizada como bandera para todos aquellos aspirantes a pastores, de los cuales muchos de ellos son todavía solteros, o recién casados pero sin descendencia aún, o aquellos cuya adolescencia no fue dejada atrás hace mucho. Pero si somos honestos, esto solo denota que es más su intención de servir que su conocimiento de lo que este ministerio implica. Respecto a la frase en cuestión, y para evitar conjeturar en demasía, nos valdremos de la evidencia histórica a nuestro alcance. Se sabe que, aproximadamente en el año 49 de nuestra era, Pablo conoció a Timoteo en uno de sus viajes misioneros. Para aquel entonces, Timoteo era ya conocido como un servidor en, por lo menos, un par de iglesias. Si somos honestos, difícilmente pudo tratarse de un adolescente cuando contaba ya con tan respetable reputación en más de una iglesia, e incluso como para que el apóstol Pablo decidiera llevarlo como colaborador en la predicación del Evangelio. Ahora, la primera carta de Pablo a Timoteo, donde encontramos esta tan socorrida frase, además de estas instrucciones y especificaciones sobre el ministerio, fue escrita alrededor del año 64, es decir, unos 15 años después de su primer encuentro. Por tanto, aun siendo benevolentes con los aspirantes, Timoteo, aunque considerado joven entre los demás servidores, realmente no tenía menos de 30 años cuando Pablo le animó con estas palabras. Porque pensemos en esto. ¿Qué tanto habrá ejercitado su fe un recién iniciado en la palabra? ¿Qué tanto puede ser tomado como ejemplo en el matrimonio un recién casado? ¿Qué enseñanza puede brindar en sexualidad conyugal un pastor que es soltero? ¿Qué tanta experiencia en lidiar con hijos podrá compartir un pastor que no tiene hijos? ¿Qué tanto puede testificar de su devoción a Dios un joven sin trayectoria en el servicio a la iglesia? Y esto no debe entenderse como un intento de desalentar a los jóvenes aspirantes, sino todo lo contrario, como una exhortación y una oportunidad para buscar lo que haga falta y así cubrir cada uno de estos requisitos para crecer en la palabra y fortalecerse en la justicia. Así entonces, cuando llegue el momento, podrá ejercer este ministerio como realmente glorifica a Dios, sujetándose cabalmente a la Escritura. Ningún ministerio debe ser incentivado por impulsos emocionales para estar en eminencia u obtener privilegios, sino por amor a Dios y a la iglesia. No es difícil entonces reconocer que el pastor precisa dar evidencia de un andar firme y constante en la fe, para que apropiadamente pueda cumplir este ministerio. El apóstol concluye esta instrucción con la siguiente advertencia: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La gloria de un árbol puede contemplarse en su follaje, mas su firmeza depende de la profundidad de sus raíces. Así el ministro, el pastor con más gloria que humildad, se ha envanecido, y más temprano que tarde caerá en manos del enemigo. Y como es más fácil arrancar un frágil tallo que un crecido árbol, así el aspirante inexperto más que un pastor fortalecido por el ejercicio de la fe. Número 16. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Significa esto que todos deben hablar bien del pastor? Difícilmente los de afuera tendrán en todo tiempo una buena opinión de nosotros los creyentes, y por cuanto el mundo desprecia la justicia, tarde o temprano nos volveremos despreciables ante sus ojos al procurar andar en ella. O como lo dijo Jesucristo, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:17. El apóstol Pedro nos explica qué significa dar buen testimonio ante los incrédulos, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Lo que sea que puedan testificar sobre nosotros, debe siempre coincidir con lo que en su momento también testificaron de nuestro Maestro. Dicho de otra manera, si han de aplaudirnos, que sea porque hemos actuado como Cristo, y si han de injuriarnos, es porque les recordamos a Cristo. Esto es lo que significa tener buen testimonio de los de afuera. No que hablen elogios en favor nuestro siempre, sino que cualquier cosa que puedan hablar, al final debe testificar de nosotros integridad, congruencia y devoción plena a Cristo. Aquel que no sea consistente con lo que predica, caerá en descrédito y será preso del enemigo, pues ¿acaso fluyen agua dulce y salada de una misma fuente? Santiago 3:11. Para concluir, todo aquel que pretenda ser considerado como discípulo de Cristo debe reconocer que todos estos requisitos son mandamientos de Dios, no iniciativa de hombre. Aquel que no se sujete al pie de la letra a cada uno de ellos,
ha tenido en poco a la iglesia y menosprecia a aquel que la redimió con su sangre. No existen cláusulas de conveniencia, negociación o excepciones. Si pretendemos aspirar a este ministerio, o corregimos lo deficiente para cubrir a cabalidad el perfil que esto demanda, o cambiamos de ministerio, así de simple. Pues, ¿cómo pretendemos enseñar a la iglesia a sujetarse sin reservas a la palabra de Dios si nosotros no queremos hacerlo primero? ¿Quién será aquel mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para sustentarla a su tiempo? Lucas 12:42. Presidir la iglesia de Dios requiere fidelidad a la Escritura y prudencia para ponerla por obra puntualmente. El pastor que esté ejerciendo este ministerio sin ajustarse a lo impuesto por Dios, defrauda a su Señor y lejos está de ser aquel mayordomo fiel y prudente. Porque a aquel que ha sido puesto por mayordomo sobre la casa, ciertamente se le ha concedido autoridad sobre ella, pero también le ha sido confiado el bienestar de la familia de su Señor, por lo cual se nos advierte: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor regrese, le haya haciendo bien. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas respecto al siervo malo, vendrá su Señor en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pastorear la grey del Dios viviente es un compromiso que, como puede conceder honra y gozo inefables, puede también traer vergüenza y condenación al no ejercerlo con fidelidad y diligencia. Hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán ustedes la corona incorruptible de gloria. Amén.